Apreciados, estamos en estos días con ustedes reflexionando y comprendiendo, más que reflexionar, comprendiendo el, el reino que Jesús vino a establecer, el reino de Dios, el reino de Cristo. Es vital que nosotros en este tiempo de libertad, queridos hermanos, nosotros nos encontramos ahora, queridos hermanos, en tiempo de donde debemos realizarnos. Es el tiempo de la libertad, es el tiempo ahora que proféticamente entendemos que muy pronto va entonces a aparecer el tiempo de angustia. Nosotros estamos en el tiempo indicado para que se realice el reino de Dios en nosotros. Y este tiempo debíamos dedicarlo, queridos hermanos, para comprender y experimentar el reino de Dios. El reino de Dios debe ser experimentado antes de que comience el tiempo de angustia. Porque cuando comience el tiempo de angustia, ya no va a haber intercesión y la gracia habrá terminado. Y es cuando nosotros no podemos hacer ya nada. Este es el tiempo indicado para experimentar, para llegar a vivir lo que Jesús entendió como el reino de Dios, como el reino que Él había venido a establecer. Y para eso, queridos hermanos, pues hemos estado esta semana mirando cómo fue que Jesús entendió y vivió el reino que el Padre le había dado para que viniera a establecer. Y a veces nosotros, apreciados, confundimos el reino de Dios con la iglesia. Y es muy importante que nosotros que asistimos a la iglesia, que somos miembros de la iglesia, que participamos en la iglesia y que tenemos posiblemente cargos en la iglesia, nosotros hagamos diferencia, queridos hermanos, hacer diferencia entre lo que constituye el reino de Dios y lo que constituye realmente la iglesia. El Señor Jesús habló de establecer el reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por el reino de Dios? ¿Qué es lo que hay en el reino de Dios? Y es vital, queridos hermanos, porque si nosotros no entendemos el reino de Dios, no vamos a tener un lugar en el reino de Dios. Los discípulos de Jesús, a los discípulos de Jesús les costó mucho entender el reino de Dios, el reino que Cristo había venido a establecer. Ustedes lean con cuidado los evangelios. Lean con cuidado los evangelios y ustedes se van a dar cuenta. Es una cosa muy hermosa, muy enriquecedora, muy espiritualmente satisfactoria cuando uno lee
los evangelios. Y mis queridos, uno puede encontrar allí que el reino de Dios debe ser experimentado por cada uno de nosotros. El reino. Y hay una diferencia entre el reino, les dije, entre el reino y la iglesia, para que los que somos miembros de la iglesia, pues comprendamos que antes de vivir la iglesia hay que vivir el reino, que primero está el reino y después está entonces la iglesia. Porque a los discípulos les fue muy dificultoso entender el reino. Y queridos hermanos, no lo entendieron sino hasta cuando Jesús se fue. Hasta cuando Jesús ascendió al reino de su Padre y se sentó como intercesor en el santuario celestial, fue que ellos, y cuando el Espíritu Santo en el día del Pentecostés vino, fue que ellos entonces vislumbraron el reino, vieron el reino. Y para nosotros, queridos hermanos, pues para nosotros el reino de gloria que Cristo va a establecer va muy pronto a ser establecido, y nosotros posiblemente, si tenemos la experiencia de los discípulos, será demasiado tarde para entender el reino. Y los hermanos deben entender que estamos muy cerca de que el reino se establezca. Estamos a muy corto tiempo de que el reino realmente se establezca. Pero nos puede pasar como le pasó a los discípulos. Ellos tuvieron la oportunidad de discernir el reino por la obra del Pentecostés. Mientras tanto estaban con Jesús, no discernían el reino, no lo comprendían y estaban con Jesús. Yo los invito, queridos hermanos, un momento a las Escrituras para que reflexionemos todos, y cuánto quisiera el Señor que en estos días pues hiciéramos esa diferencia entre el reino de Dios, entre lo que constituyó y vino el Señor Jesucristo a establecer, y lo que nosotros vemos exteriormente y lo que nosotros contemplamos como la iglesia. Hay una diferencia sustancial que debe ser vista. En el Evangelio de Lucas, los invito para que ustedes abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22. Lucas 22, los versículos 24 en adelante. Porque en esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, que es el que encargado de inspirar y de traer las Escrituras, allí el Señor Jesucristo hizo muy claro a qué había venido. Miremos, queridos hermanos, a partir del versículo 24 de Lucas capítulo 22. Dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sí notan, queridos hermanos?
Y si usted coloca esta escritura en el contexto, usted se va a dar cuenta, que el Señor Jesús está para entrar al Getsemaní, para ser arrestado y luego ser enjuiciado y finalmente sentenciado a muerte. Y a esta hora, eso sería el día jueves, ya va a morir el Señor Jesús. ¿Cuántos días han pasado desde que comenzó su ministerio? Encontramos que ya han transcurrido los 3 años, casi y medio. Este es el contexto en que está esta disputa del capítulo 22 a partir del versículo 24 en el libro de Lucas. Jesús ya va a morir y los discípulos no comprenden, no han podido experimentar el reino de Cristo. Y ellos entonces nos dicen que están en una disputa. ¿Y la disputa de qué naturaleza es? La disputa es ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? Queridos hermanos, ¿en qué están pensando los discípulos? ¿En qué están pensando? ¿Qué es lo que están creyendo? ¿Qué es lo que ellos han estado pensando durante estos 3 años y medio que han estado al lado, comiendo, durmiendo y escuchando al maestro? ¿En qué están pensando? ¿Qué es lo que les ha pasado por su cabeza? Bueno, ustedes quizás lo pueden vislumbrar. Ellos están pensando en posición. ¿No notan? Ellos están pensando que quién es el que va a tener una posición. Y por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos hacer diferencia. Si usted es un anciano, si usted es un diácono de la iglesia, si usted es un pastor o si usted está trabajando con el ministerio de varones o de mujeres, o es una diaconisa, o tiene un cargo en la iglesia. Tener un cargo en la iglesia no es el reino de Dios. ¿Ok, queridos hermanos? Tener una posición no es el reino de Dios. Es fundamental que nosotros, hermanos, no vayamos a equivocarnos con relación a lo que constituye el reino de Cristo y el reino de Dios. Porque si nos equivocamos, hermanos, como se equivocaron los discípulos, ya Jesús va a morir. Está con ellos casi que celebrando la cena del Señor, son sus últimos momentos y ellos todavía no vislumbran el reino. Es posible que nosotros estemos por 1, por 2, o por 5, o por 10, o por 20 años en la iglesia y todavía no veamos el reino de Dios, y ya se va a establecer y ya va a venir el reino de la gloria que Cristo va a establecer. ¿Es posible? Oh, queridos hermanos, quisiéramos que los hermanos vieran
que este es el tiempo antes de que llegue el tiempo de angustia. Antes de que llegue el tiempo de angustia. Que nosotros veamos el reino y más que verlo, lo experimentemos. Lo experimentemos. Porque los discípulos era la hora, estaban sentados a la mesa con Jesús, está en la última cena, es la última comida que va a tener con ellos, y ellos en la misma mesa están disputando, tienen una disputa, en la misma mesa, en la misma mesa. Y nosotros encontramos que el versículo 25, el Señor Jesucristo se apercibió. ¿Notan el versículo 25? El versículo 25, el Señor percibió, el Señor que estaba precisamente con ellos. Con ellos allí en la mesa. Él percibió algo. ¿Qué fue lo que percibió? La disputa. Menos mal, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo no se frustró. El Señor Jesucristo no se deprimió. Cuando contempló en ellos esos deseos de posición, esos deseos de ser el primero y de tener un puesto o una posición. Señor Jesús, queridos hermanos, tenía una característica muy hermosa, y era que él no se desanimó, no se frustró, no lo regañó, no se puso bravo, no se enfadó, solamente él percibió que ellos, esta era la hora y ellos no habían visto el reino. Ellos no lo habían visto. Y él percibió eso. Y entonces en el versículo 25 les dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Sí ve? El Señor Jesucristo le dice que le está hablando, que ellos están buscando señorío, están buscando es ser señores, cuando el Señor, Él le va a decir aquí a los discípulos qué es lo que es el reino. ¿Qué es lo que es el reino de Dios, queridos hermanos? Estamos rogando al Espíritu de Dios que esta semana el Señor nos ilumine también, así como a los discípulos, después de que Cristo murió, que lo haga el Señor antes a través de su Espíritu, para que nos ilumine. ¿Qué es lo que constituye el reino de Dios? ¿Qué es eso? Porque, mis queridos, no se conoce el reino de Dios, se conoce la iglesia. Se conoce que tengo que asistir a la iglesia, se conoce que tengo un puesto en la iglesia, se conoce que tengo una responsabilidad en la iglesia, pero se conoce y se experimenta el reino de Dios. Y el Señor Jesús encontró que ellos estaban buscando señorío. Les dice que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Es muy interesante las palabras que está aquí utilizando Jesús. Está hablando de señorío y está hablando de autoridad. Autoridad. La palabra señorío es el que quiere buscar ser señor.
Y la palabra autoridad es el que quiere buscar posición y buscar renombre y autoridad. ¿Notan? Autoridad. Queridos hermanos, Jesús les dice que los que buscan autoridad, ese no es el reino. Ni buscar señorío, ni buscar autoridad es el reino de Dios. Sí. ¿Y cuántas luchas se tienen en la iglesia y tenemos en la iglesia por una posición, verdad? Y sobre todo por tener autoridad y lograr que alguien a mí me escuche, que yo pueda mandar, que yo pueda dar órdenes y que yo tenga autoridad. Ese no es el reino. Hay que hacerlo muy claro. Entonces en el versículo 26, Jesús va a pasar con esa paciencia, con ese amor, con esa tolerancia de Jesús, que ha pasado con ellos 3 años y medio y todavía no ven el reino, todavía no lo ven. Con esa paciencia y con ese amor, con esa compasión por ellos. Mire lo que sigue el versículo 26. Mas no así vosotros. Con esa compasión, con ese cariño, con esa bondad de Jesús. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige, oiga hermanos en la iglesia, el que dirige como el que sirve. ¿Cuál es el reino? A ver si logramos a través de la obra del Espíritu Santo, queridos hermanos, en esta mañana discernir el reino de Jesús, ver el reino y sobre todo experimentar esto antes de que llegue el tiempo de angustia, antes. El que dirige como el que sirve. El reino de Dios no es ninguna posición. El reino de Cristo no tiene nada que ver con señorío, hermanos. El reino de Cristo no tiene que ver nada con autoridad. Por eso tenemos que hacer una diferencia entre si yo tengo un puesto en la iglesia y dirijo un departamento, eso no es el reino. Ese puede ser una posición de servicio al cual el Señor me llama, pero no es el reino. ¿Dónde está llegando el reino? ¿Dónde se está manifestando el reino? Como el que sirve. Como el que sirve. Es, mis hermanos, el que sirve. Inmediatamente como Jesús estaba, mis queridos, en el establecimiento de la cena, estaba en la mesa, en la última comida. Jesús iba a tomar la toalla mientras que ellos estaban allí discutiendo y estaban en la disputa. Él iba a tomar la toalla e iba entonces a mostrarles de una manera ejemplar, de qué naturaleza era el reino de Cristo. Y él se lo dijo, y no solamente se lo dijo, nos lo dejó en la iglesia. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es la comunión? ¿Qué es el lavamiento de los pies? Es, mis hermanos,
El esfuerzo es el símbolo de lo que Jesús quiso mostrar y venir a establecer. Eso es lo que quiere decir la cena, eso es lo que quiere mostrar el lavamiento de los pies. Es lo que es el reino. En el reino de Dios no se busca posición, no se busca autoridad, no se busca un puesto. ¿Cuántas luchas, cuántas disputas tenemos nosotros en las iglesias, en las juntas? Posiblemente en el trabajo donde yo estoy, queriendo lograr la posición, queriendo lograr un puesto. Pero ese no es el reino. Cuando el Señor Jesucristo, ustedes lo pueden ver en el capítulo 1 del libro de Marcos, cuando él empezó el ministerio que llamó a sus, está empezando, nosotros aquí estamos, queridos hermanos, entre el comienzo de Jesús, que están en en Marcos, el capítulo 1, estamos en el comienzo de Jesús, cuando Jesús principia su ministerio, y en el libro de Lucas, capítulo 22, cuando termina su ministerio, está terminando su ministerio. Y cuando Jesús comienza su ministerio, que los invita a ellos a dejar las redes para ser pescadores de hombres, para que se dedicaran a la gente, porque el reino tiene que ver con gente, servirles a la gente. Es con la gente a quien hay que servir, es a la gente a quien se tiene que dedicar. Inmediatamente usted va a notar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, que Jesús llama a 4 pescadores e inmediatamente, eso está en el versículo 16, inmediatamente aparece el versículo 21, un hombre que tenía un espíritu inmundo, y luego aparece el versículo 29 en el mismo capítulo 1 de Marcos, Jesús sanando a la suegra de Pedro. Y luego el versículo 32, muchos sanados al ponerse el sol. ¿Sí notan? Y luego aparece en el versículo 40, Jesús sana a un leproso. ¿Qué les quiso mostrar desde el mismo comienzo de su ministerio? Que él había venido a servir, a servir. ¿Qué es lo que va a decir Jesús? ¿Qué es lo que va a decir Jesús? Y hacer en la cena, en el momento último de su partida. Les va otra vez a reafirmar. Y Jesús lo único que ha hecho durante todo el ministerio cuando comenzó en el capítulo 1 de Marcos, hasta ahora cuando ya va a ser arrestado, cuando ya el viernes va a estar frente a Pilato, lo que ha hecho es servir. Eso es lo que ha hecho. Servir. Dedicarse a los seres humanos a servirlos. ¿Qué es entonces el reino de Cristo? ¿Cuál es el reino de Cristo? ¿Lo estamos, queridos hermanos, vislumbrando? En el reino se sirve. En el reino se dedica es al servicio, a un servicio en el reino. En la iglesia se tienen posiciones, posiblemente responsabilidades y puestos. Pero en el reino, el que realmente está entrando al reino
el que está participando del reino se vuelve servidor. Y con esto quisiéramos ayudar mucho a las hermanas que tienen esposos y posiblemente familiares o personas que no son adventistas ni son cristianos y que se preocupan, como nuestra hermana que nos preguntó el lunes y que estamos conversando. Si nosotros queremos acercar a alguien, si queremos, queridos hermanos, esposas, si queremos acercar a alguien y queremos que alguien se acerque al Señor, sirvámosle. No los vayamos, mis hermanos, simplemente a decirle que vengan a la iglesia. Porque uno tiene la tendencia siempre que si alguien quiere venir al Señor, tráigalo a la iglesia, ¿verdad? Es bueno, claro, es bueno traerlo a la iglesia. Pero el primer contacto con la persona que queremos que venga al Señor, sirvámosle en su necesidad que tenga. Que ella encuentre servicio, dedicación, cariño, bondad y amor en nosotros. Porque el servicio desarrolla es eso. Que sepa que se está interesando, que hay interés. No que solamente los queremos hacer prosélitos. Por eso, queridas hermanas, hermanos, si ustedes tienen familiares, ya sea el esposo, el tío, el hermano, ¿qué está haciendo usted de servicio para ellos? ¿Cómo los está sirviendo? Lean a Marcos, capítulo 1. El capítulo 1 léanlo totalmente. Luego lean el capítulo 2 de Marcos. ¿Sí? Lean el capítulo 2. Cómo Jesús empezó su ministerio. ¿Cómo fue que Él hizo? ¿Cómo fue que Él se acercó a las personas? Aquellos que quería que vieran el reino. Se acercó con el servicio. En el versículo 27 que estamos leyendo del capítulo 22 de Lucas, sigue diciendo Jesús, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Palabras de Jesús. ¿No es el que se sienta a la mesa? Ese es el Señor. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Lo vemos, queridos hermanos? ¿Lo vislumbramos? Dice el Señor Jesús, yo estoy entre vosotros y estoy sentado a la mesa como el que sirve. Servicio. El reino se establece con servicio. Las señales, queridos hermanos, del reino son servicio. Y nosotros tenemos un servicio que el Señor nos ha dado en este tiempo y en esta hora para hacer el servicio y el trabajo médico misionero. Ese es el que desarrolló Jesús. Ese fue el servicio que Jesús desarrolló para que se vislumbre el reino de Dios. Si notan ahora, mis queridos, ¿cuál es la intención que el Señor tiene con el trabajo médico misionero? Es proyectar el servicio y de esa manera que el servicio se constituya en una señal de que el reino está por establecerse, el reino de la gloria. Cristo está por venir. ¿Cómo es que nosotros vamos
a apurar su venida? ¿Cómo es que vamos a señalar que Cristo viene? Nosotros lo hemos hecho solamente de boca. Nosotros solamente hemos dicho Maranata. Nosotros solamente decimos, Cristo viene, prepárate. Pero nosotros no decimos cómo viene Cristo y cómo va a establecer su reino, como Jesús lo estableció. El reino va a venir. Cristo va a venir por segunda vez a establecer el reino de su gloria. Pero hermanos, lo quiere traer y será una señal de que el reino viene. La señal de que el reino viene es la señal del servicio. No olvidemos, queridos hermanos, no olvidemos. ¿Cuál es la señal de que Cristo viene? ¿Cuál es la señal del que el reino está por establecerse? ¿Cuál es la señal de Maranata? Cristo viene. ¿Cuál es la señal? Si hay un ministerio de servicio, si hay un ministerio de dedicación, y esa dedicación, hermanos, es desinteresada. Señor Jesús, en el versículo 28, sigue hablando, le habla y nos está hablando también a nosotros en esta hora. El versículo 28 de Lucas capítulo 22. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y si notan, queridos, Jesús les recuerda que ha estado con ellos en las pruebas. Ya llevan 3 años y medio y les está recalcando que ha estado con ellos y que ellos han estado con él, que han permanecido en las pruebas. Y finalmente en el versículo 29 dice, yo pues os asigno un reino. A ver, queridos hermanos, si vemos este reino hoy y nos permite el Señor establecernos en este reino cuando se sirve. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Queridos hermanos, comprendemos en esta mañana cuál fue el reino que le asignó el Padre al Señor Jesús. ¿Qué reino fue? El reino del servicio, el reino de la entrega, el reino de la dedicación. Donde hay servicio, hay reino de Dios. Recuerden eso. Donde hay posición, cargos y responsabilidades, generalmente está la iglesia. Pero donde hay servicio, allí hay reino. Y donde está el reino de Dios, aparece su justicia. Donde está el reino de Dios, entonces está el Espíritu Santo. Donde está el reino de Dios, entonces allí está la gracia. Y donde está el reino de Dios, está la salvación, está la redención. Y finalmente, queridos, sabiendo que el Padre le asignó ese reino, el reino de lavar los pies. ¿Cómo les parece ese reino, queridos hermanos? El reino de lavar los pies. Eso es lo que está diciendo Jesús, que le ha asignado un reino. Y es el reino de lavar los pies. ¿Cree usted en ese reino? ¿Puede usted practicar ese reino con el esposo, con el familiar que no es cristiano? ¿Le puede usted mostrar el reino a través del servicio, a través de su dedicación, a través de suplir su necesidad y demostrarle su amor? ¿Puede usted mostrarle el reino, acercarse con el reino de Dios para hacer el evangelismo en esta hora? Leo el versículo 30 para terminar, queridos. Para que comáis y bebáis en mi mesa
en mi reino. Oiga, ¿qué es lo que hay que hacer para que se coma y se beba con el Señor Jesús en su reino cuando Él venga? ¿Qué es lo que? Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Para sentarse con Él en la mesa escatológica, en la mesa de su reino, hermanos, para sentarse en el trono del cielo, para sentarse en el trono con el Cordero, para sentarse en el trono con el Padre, tiene que haber sido un servidor y no un capataz, no uno que manda, no uno que es señor, no uno que quiere autoridad y que quiere puesto y que quiere posición y que quiere el primer lugar. Oh, queridos hermanos, vamos a seguir durante estos días conociendo el reino de Cristo, conociendo el reino de Dios. Queridos hermanos, y está muy pronto por establecerse ese reino de gloria. Señor Jesucristo va a venir muy pronto. Pero el Señor Jesucristo está ahora en el lugar santísimo del santuario celestial, haciendo servicio, haciendo mediación, convirtiéndose en abogado suyo, en abogado mío. Ese es un servidor el que está allí en el lugar santísimo del santuario celestial. Él se ha constituido en servidor mío. Él se ha constituido en quien en esta hora recibe todo lo mío y me sirve. Y Él muy pronto va a dejar de servir en la obra mediadora y en la obra intercesora. Y luego va a venir por segunda vez. ¿Estamos nosotros, mis queridos, entrando en su reino? Y recuerden, al reino se entra como servidor, agachado, lavando los pies y haciendo servicio, queridos hermanos. Hay diferencia, queridos hermanos, entre entrar a la iglesia y entrar al reino de Dios. Hay una diferencia sustancial. A la iglesia se entra por la puerta. Al reino de Dios se entra a través del servicio, a través de la dedicación al pobre, al necesitado, al que sufre y al que está en desventaja y al que tiene necesidad. Señor, nos permita, queridos hermanos, participar en esta hora del reino. Y si algunos se quieren preparar para ese servicio, el Señor les va a mostrar. El Señor les va a mostrar, hermanos, porque Él está haciendo ese trabajo. Capacitarnos en este tiempo para desarrollar un ministerio de servicio, porque es la manera y es la señal de que el reino viene y el reino se va a establecer. Una iglesia servidora, una iglesia que toma la toalla, una iglesia que comienza a lavar los pies. Esa es la iglesia que va, mis queridos hermanos, a mostrar cuál es el reino de Cristo y cuál es el reino de Dios. Oremos en esta mañana. En esta mañana, Señor, le damos gracias. Estamos agradecidos, Señor. Y le pedimos encarecidamente que nos permita no repetir la experiencia de los discípulos, Señor. Que ya Jesús está para partir. Él ya va a estar en el trono con su Padre. Y los discípulos, Señor, no disciernen su reino.
Señor, tenemos la gran necesidad hoy nosotros también, como tus discípulos. Señor, participar de este reino, experimentar este reino y a través del servicio poderlo, Señor, llevar a cabo y establecerlo. Permítenos, Señor, que nosotros vislumbremos cuál es el reino en esta hora final, antes de que llegue el tiempo de angustia, antes de que ya no se pueda hacer nada, ni haya mediador, ni haya intercesor. Señor, en esta hora permítenos desarrollar un ministerio de servicio en favor de todos aquellos que lo necesitan. Pedimos también, Señor, para aquellos que quieren prepararse, que quieren, Señor, capacitarse para ese servicio. Pedimos que le muestre, que los dirija y que los guíe cómo es que es la capacitación y cómo es que tú nos preparas para hacer ese servicio en tu reino, en esta hora, en este tiempo final. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén.